un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa El Atrio de los Gentiles, hoy 28 de junio del 2022. En El Atrio de los Gentiles se transmite por su emisora Católica Radio y por nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Les habla la licenciada Rosalba Furqué, acompañada del doctor Víctor García San Inocencio, que nos estará presentando nuestro invitado de hoy. Víctor. Buenas tardes Rosalba, buenas tardes a quienes nos escuchan en tiempo presente y a quienes nos sintonizarán, esperamos que mucho tiempo después. Un placer estar compartiendo la comoderación contigo y un placer también pues tener la oportunidad de traer al atrio y conversar con la persona a quien voy a presentar, que no sé si es un hábito de la vejez temprana que me aqueja, pero a quien conozco desde muy niño. Estamos hablando de un abogado, profesor, recurso importante en la clínica de asistencia legal de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Una persona joven que estudió ciencias naturales en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra. Algún día se podrá aquilatar en su debido peso y valor las aportaciones de la Universidad de Puerto Rico, la universidad pública y ese recinto del cual yo soy egresado, por si acaso. Y estudió naturales allí, ciencias naturales. Dio un giro al derecho, lo cual no me sorprende porque genética trae. Hijo de gato, caza ratón. Su padre es un extraordinario abogado laboral, sindical, para precisar los términos, y lleva él el mismo nombre que su padre. También tiene una maestría en Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y va a estar compartiendo con nosotros en esta conversación. Conversación que pues se puede poner técnica, pero uno no quiere, porque esto es una conversación para hablar como la gente habla, para quienes escuchan puedan informar a otros también y puedan invitar a otros a venir o a ver las grabaciones o escucharlas. Así que con nosotros está el profesor Jaime Enrique Cruz Pérez, y es el Jaime Enrique número 2. A lo mejor llega un Jaime Enrique 3, pero ojalá y el nombre no sea igual que el que le pusieron a otro por ahí. Y es un placer tenerlo entre nosotros. Me causa mucha alegría, me provoca mucho orgullo, el honor y el privilegio de conversar con él esta tarde. Pues con ustedes, Jaime Enrique Cruz Pérez. Saludos, Víctor, saludos, Rosalba. Bienvenido, Jaime. El honor es para mí estar aquí, ¿verdad? En este programa con ustedes, que lo he visto muchas veces, a veces en retransmisión, otras veces lo he visto en vivo y lo sigo. Pues, ¿qué les puedo contar? Si les tuviese que contar algo de mí, sí, tengo el nombre de mi papá, gran peso llevarlo. Como dijo Víctor, pues estudié Ciencias Naturales en el recinto de Río Piedra, Universidad de Puerto Rico, luego estudié Derecho. Y les contaba en tras bastidores
el giro que provocó de estudiar ciencias naturales a estudiar derecho y las razones por las cuales, que eso será tema de otra conversación. Giro que no me arrepiento de haber tomado, porque el mundo del derecho ha sido para mí algo espectacular. Además de haberme criado en un ambiente de trabajadores, el papá y mi mamá fueron trabajadores en distintos lugares. Mi papá estudió leyes después de viejo, como lo dice, pues ya con 2 hijos en las costillas y la nena nació cuando mi papá estaba justo saliendo del su primer examen de derecho, que era un examen de familia. El examen de familia. Ahí nació mi hermana, así que terminó de estudiar derecho ya con 3 hijos. Y es abogado laboral, representante exclusivo de uniones obreras, de trabajadores. Y de hecho, yo me convertí, ¿verdad? Me he convertido en un interventor neutral. Mi maestría en Derecho se concentra esencialmente en métodos alternos de litigación. Puede sonar irónico los dos temas, ¿verdad? Los métodos alternos para la solución de conflictos y el litigio, pero para conocer al enemigo hay que estudiarlo. Así que mi papá fue de los pioneros en esto en Puerto Rico. De hecho, el programa que origina lo que hoy conocemos como el negociado de métodos alternos para la solución de conflictos, adscrito al Tribunal Supremo, se origina en un programa que dirigía Federico Hernández Denton en la clínica en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Y que estaba Mildred Negrón, había otro psicólogo y siempre se me escapa el nombre, y papi era uno de los estudiantes que origina eso. Y a raíz de esos estudios y de los hallazgos de esos primeros programas de base, es que se origina la ley que da pie al negociado en el 1983 y que crea los reglamentos que tenemos hoy día, que vamos a estar hablando un poquito más adelante sobre eso. Así que sí, la genética ha sido fuerte en ese aspecto. Y para mí ha sido un honor haber estado en eso, haber tomado clases con esa persona y dedicarme hoy día en la Escuela de Derecho, no solamente dar el curso especializado de clínica asistencial con concentración en mediación, sino también el curso de mediación para los estudiantes del programa de JV de nuestra Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Hemos participado en otros programas, creamos un curso que próximamente se va a estar anunciando para efectos de los programas de maestría que tenemos en la Católica. Está la maestría en Derecho, en Salud y otra maestría que próximamente nuestro decano estará anunciando. Así que, porque somos fiel creyentes de lo que es la solución alternativa de disputas o la solución alternativa de conflictos a través de estos mecanismos alternos que existen, que conocemos 3 esencialmente, son más conocidos: la mediación, el arbitraje, la relación neutral de casos. Hay muchos más y que son el futuro en este país y han sido parte de los cambios drásticos en muchas jurisdicciones en distintos países de Centro, Suramérica, Europa, Estados Unidos, Canadá, y que yo creo que estamos un poco atrasados a pesar de haber sido los pioneros en aquel entonces, los 80. Nos hemos ido atrasando un poco sobre eso particular y pues, tengo la misión, ¿verdad? La bandera de llevar eso y enseñarle a nuestros estudiantes de derecho y a la gente que el derecho, aunque pueda ser frío o visto fríamente, tiene una parte humana y es precisamente los métodos alternos y cómo llegar a entender a la gente y en ese entendido de las personas poder ayudarlos a solucionar sus conflictos. No sé si me toca preguntar, pero voy a preguntar. Yo contesto. Voy a preguntar. Sabes que la semana pasada tuvimos a Yanelise Torres, la licenciada, hablando del tema de los procesos de mitigación en el ámbito de pre-ejecución hipotecaria y de la ley enmendada varias veces que atiende el tema.
Yo quisiera empezar por ahí, para enlazar un programa con el otro. ¿Qué tiene que ver lo que tú haces con lo que se hace en términos de los esfuerzos para prevenir la ejecución hipotecaria? Pues, como la compañera Yanely Torres, que es parte también de la clínica de asistencia legal de nuestra escuela, nosotros, tanto ella como este servidor, pertenecemos a la clínica a través de una subvención otorgada por la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, que otorga unos fondos a nuestra escuela de Derecho para utilizarlos a través de la clínica. Oye, perdona que pregunte, ¿este es el fondo que surge de aquella ley que promovió Charlie Hay? Correcto. Muy bien, muy bien. Que tiene que ver en gran parte con los fondos IORTA. Y es que, como les dije ahorita, esto viene en la sangre, ¿verdad? Bregar con estas cosas que tienen que ver con el bien social. Pues esa fundación nos subvenciona el programa de prevención de ejecuciones de hipoteca y la parte de mediación compulsoria en los casos de ejecuciones de hipoteca, ¿verdad? Esa legislación que se crea al amparo de la ley 184 del 2012, que entró en vigor el 1 de julio del 2013. Y en la clínica, pues nosotros nos dedicamos a mediar esos casos. La parte de la licenciada Yanely Torres es la que brega con la parte judicial del litigio y evitar a través del litigio la defensa de los derechos de los deudores que se pierde la propiedad, y nosotros nos encargamos de la fase de mediación de esos casos, porque por disposición de esa ley no puede ejecutarse una propiedad a favor del acreedor hipotecario, que pudiésemos decir que en teoría tiene un derecho sobre esa propiedad si la persona incumple con lo que establece el pagaré y lo que establece la escritura de hipoteca. No puede ejecutarse una propiedad si no se ha dado este proceso de mediación compulsoria, que quizás es un poco chocante el nombre, y en eso cito a mi amiga y profesora Mildred Negrón. O sea, el concepto de mediación, y una de las pilares de la mediación es que es voluntaria, pero aquí entonces crean un proceso compulsorio de mediación. Pero si nos vamos al origen de esos conceptos, pues no es tampoco una locura que eso se dé, porque realmente lo que se busca con esa ley 184 es precisamente que se le dé un balance de poder entre el acreedor hipotecario, que de ordinario es la banca o instituciones con mucho poder económico, y se le da un balance de poder con el deudor hipotecario, que por múltiples razones está en desventaja económica y a veces no tiene o el poder económico o incluso el mínimo conocimiento de cómo puede salvar su propiedad. Y ahí entonces, pues digo a mis estudiantes, entramos nosotros en la fase de la parte humana del derecho, que es, de cierta manera, dejar a un lado los tecnicismos que se dan todos los días en las cortes y entrar a entender lo que le pasa a las personas y poder establecer las bases para que estos puedan llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes y lograr el interés de la ley, que es evitar que se pierdan los hogares principales de los deudores. Es interesante que mencionas que los estudiantes, ¿verdad? Mencionaste que dentro de los cursos que estás ofreciendo uno de mediación, estás en la clínica con los estudiantes. ¿Cómo se envuelven los estudiantes en estos casos? Pues los estudiantes que nosotros tenemos en la clínica se convierten en mediadores. Ellos van a tomar el entrenamiento requerido. Obviamente, no todos llegan a nosotros con los cursos de mediación, a pesar de que la escuela tiene unos cursos electivos de mediación, que al final cuando ellos se gradúan, los estudiantes cogen mediación 1 y mediación 2, pueden solicitar la certificación. Pero cogen los requisitos
el conocimiento básico y ellos pasan a ser los mediadores junto con este profesor. Las reglas 12G del Tribunal Supremo permiten que un estudiante supervisado por un profesor clínico abogado pueda ejercer como abogado practicante durante ese periodo que esté en la clínica, así que nuestros estudiantes, bajo esa autorización que da el Tribunal Supremo, son comediadores conmigo en el proceso. Y son nuestros estudiantes los que hacen la mediación, reciben las partes que vienen de un referido que emite el tribunal al amparo de la ley. El tribunal nos hace el referido, nosotros lo recibimos, citamos a las partes y son ellos desde el día 1, o sea, desde la sesión de orientación hasta culminar el proceso de mediación, que la inmensa mayoría de los casos nosotros tenemos las estadísticas nuestras reflejan que tenemos un 80-85% de éxito en conseguir acuerdos satisfactorios para las partes en los casos que nos llegan referidos, y son estos estudiantes los que logran esos acuerdos y apoyan y fomentan que los participantes en estos procesos lleguen a esos acuerdos. Así que ellos están desde el día 1, no solamente viendo mediaciones, sino realizándolas y viendo cómo dije ahorita, la otra cara del derecho, ¿verdad? En Puerto Rico, las 3 escuelas de derecho y las 4 cuando tuvo la OSTO. Bueno, la OSTO quizás era la más que creía en los métodos alternos, pero se fomenta mucho el litigio. Y entonces vienen a veces con esa mentalidad litigiosa, y cuando se enfrentan al proceso de mediación, se dan cuenta que se puede alcanzar mucho más en estos procesos y salen enamorados del proceso de métodos alternos, ¿verdad? De la mediación, y sobre todo con los resultados donde se dan cuenta que su intervención como mediadores en estos casos logra salvar las propiedades y que estas personas pierdan sus hogares en un proceso de ejecución de hipoteca. Nos queda poquito tiempo, nos dicen, pero quiero aprovechar para preguntarte por el micro de esto y quizás entrar luego en la segunda parte a elaborar. Pero ¿cómo se hace eso de la mediación? Me parece una pregunta tan evidente, porque yo creo que queremos escuchar y que la gente quiere escuchar qué es eso. ¿Es una poción mágica? ¿Qué es? ¿Y con qué se come? Jaime, te voy a decir algo. Nos queda tan poco tiempo que lo que Víctor quiere que tú le contestes en, no sé, en medio minuto, yo creo que no va a ser posible. ¿Qué tú podrías decir de la mediación con 2 palabras? Es el futuro de la resolución de conflictos, es el futuro del proceso judicial y es la puerta ancha del acceso a la justicia. Ese derecho humano de acceso a la justicia. Pues tomaremos un receso y continuaremos hablando de qué es la mediación. El atrio de los gentiles. Continuamos aprendiendo sobre la mediación y el profesor Jaime Cruz le dirá a Víctor de qué se trata la mediación. Pues contestando la pregunta antes de ir a la pausa, fue una pregunta amplia. Que conste, Jaime, no quiero la respuesta teórica. No. Dime en arroz y habichuelas. ¿Qué es eso? Jaime, ¿sabes qué? Nos interesaría saber, nosotros estuvimos dialogando con la licenciada Yanelis Torres y estábamos hablando qué pasaba que cuando te llegaba esa demanda y el emplazamiento, ¿qué tú tenías que hacer? Y ella habló algo de la mediación, de contestar la demanda. ¿Podrías decirnos por ahí, explicarnos un poco, ¿verdad?, ese tracto? Muy bien. Justo antes de irnos a la pausa, me hicieron la pregunta de qué era la mediación, hicieron una poción mágica y luego nuestra directora nos plantea que resuma en 30 segundos el proceso, con lo que es en 2 palabras. Y dijimos el concepto de acceso a la justicia. Voy a tomar unos minutitos a hablar de eso y luego lo voy a utilizar como base para comenzar lo que es el proceso de mediación compulsoria, la para ley 184 del 2012.
La mediación es uno de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, o como se conoce en Puerto Rico y en los Estados Unidos, los métodos alternos para la solución de conflictos. En Latinoamérica se conoce como mecanismos alternativos. Y es uno de varios. Y yo creo que es de los más eficaces en el sentido de que le da a las partes la oportunidad de ellos ser los dueños de un proceso, que su intención es llevarlos a solucionar esos conflictos, cualquier tipo de conflicto. Y cuando digo cualquiera, me refiero a cualquiera. En Puerto Rico, el reglamento establece qué procesos pueden llevarse a mediación o qué temas pueden llevarse a mediación y qué otros temas no. Pero lo cierto es que cuando uno estudia más a fondo esto, se da cuenta que hay muchos procesos criminales que uno pensaría que no pueden resolverse porque ya el acusado o convicto tiene que cumplir una pena en la cárcel o pagar una multa enorme. No puede llegar a acuerdos con la víctima y es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, se da un proceso de mediación para poder atender esa situación también. Y le voy a dar un ejemplo más drástico. Se han utilizado los mecanismos alternativos como parte de la solución post firma de los acuerdos de paz entre Colombia y la FARC. Y parte de eso ha logrado no solamente la paz en ese país latinoamericano, hermano latinoamericano, sino que ha permitido la sanación entre las víctimas y los victimarios, fomentando un mejor país. Yo quisiera poder traer eso a Puerto Rico cuando lo que vemos todos los días es que la juventud de este país se matan en las calles, una alza en delincuencia brutal. Así que los métodos alternos permiten a la gente tener una alternativa, valga la redundancia, otra visión de cómo resolver sus controversias, sus conflictos, desde el punto de vista humano, tomando en consideración quiénes son, de dónde vienen, cómo se conocieron las partes, su lado humano, y utilizar eso mismo y crear la conciencia dentro de cada uno de ellos y poderles enseñar, mira, ustedes tienen las soluciones, están aquí, y depende mucho de que cada uno ceda quizás su orgullo y ponga sobre la mesa las cartas, ponga sus manos abiertas sobre la mesa para que puedan llegar a unos acuerdos. Por eso es que me encanta utilizar la frase la parte humana del derecho, porque esto nos permite, a través de los procesos de mediación, resolver controversias. Claro, hay otros mecanismos como el arbitraje, evaluación neutral de casos, combinaciones de mecanismos, de métodos alternos de arbitraje, mediación, arbitraje, la negociación, la facilitación, la conciliación, pero todos ellos llevan al mismo fin: darle mayor acceso a la justicia a la gente, que, como dijimos ahorita, es un derecho humano. Y como derecho humano, tiene el mismo nivel de importancia que es el derecho a la vida, como lo es el derecho a la libertad y al uso y disfrute de la propiedad. Así que por ahí ato ahora entonces y traigo el concepto de la ley 184, ¿verdad? Otro de los derechos humanos, y así lo mencionó la compañera Yanelita la semana pasada, fue precisamente eso: el derecho a un techo. Tener un lugar donde se considere nuestro hogar, nuestra casa, nuestro castillo. Y lamentablemente, después de la crisis hipotecaria a finales de los 90, principios del siglo XXI, de los 2000, que explota la burbuja hipotecaria, pues se crean un montón de situaciones donde los bancos o los acreedores hipotecarios, no digamos los bancos y casas hipotecarias, financieras, cooperativas, y gente de a pie que también tiene un capital económico que han prestado con una garantía hipotecaria. A eso nos referimos con los acreedores hipotecarios. Pues, teniendo un pagar hipotecario, decir, oye, yo tengo un derecho a que tú me devuelvas el dinero que yo te presté para que tú adquirieras tu hogar. Y es un derecho igual de válido que el derecho a tener un hogar. Entonces,
se crea la controversia. Entonces, ¿cómo llegamos a poder equiparar los poderes en esto? Y los legisladores, de cierta manera, tomando lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos y en otros lugares de otros países, desarrolla la ley 184, allá en el 2012, que entró en vigor poco tiempo después, casi un año después, en el 1 de julio del 2013, para crear un mecanismo de mediación compulsoria que le permitía a los deudores hipotecarios recibir una orientación y obligar al acreedor hipotecario a evaluar a ese deudor para ver qué alternativas disponibles en el mercado para ese tipo de préstamo, el que sea, que fuera evaluado para salvar su propiedad, evitar que esa propiedad sea ejecutada. Así que este mecanismo de métodos alternos, que yo considero una herramienta esencial en la protección humana, crea ese balance de poder, donde el banco se tiene que sentar de tú a tú con el deudor, o sea, ese acreedor hipotecario con el deudor, en igualdad de condiciones, y trayendo todas las cartas sobre la mesa, es decir, estas son las alternativas que tú tienes, yo te voy a evaluar en tu nueva condición económica y te voy a expresar cuáles son las alternativas. Y ese mecanismo, ese proceso se da bajo la supervisión de un mediador o de varios mediadores, que es el caso de nuestra clínica, que están los estudiantes conmigo como mediadores. Y una vez esos documentos se entregan, el banco evalúa para las alternativas disponibles en el mercado, que como estuve diciendo ya en la semana pasada, algunas de esas son modificaciones de hipoteca, planes de pago, poner la cuenta al día de una forma rápida. Hay otras alternativas que pueden ser de disposición o de cancelación de la hipoteca, que puede ser un short payoff o puede ser una venta corta, entre múltiples otras que se puedan crear, porque la ley permite que no solamente sean evaluados para las alternativas disponibles en el mercado para ese tipo de préstamos, sino cualquier otra alternativa que pueda surgir dentro de las conversaciones. Les voy a dar un ejemplo. Resulta que una persona se pegó en la lotería en ese periodo, y esa persona quizás le puede decir al banco, mira, yo te puedo pagar esta cantidad y déjame quedarme con lo que tengo, o redúceme la deuda, porque la deuda que los atrasos, sobre todo estos, los bancos que adquieren pagarés, pero ellos no fueron los que acumularon la deuda original, puedan negociar eso, ¿verdad? Así que se dan alternativas también sobre la marcha. Y estos mecanismos que utilizamos en la clínica permiten que eso se pueda negociar y se pueda alcanzar esa protección. Voy a dar un paso para atrás, Jaime, porque es que me estuvo curioso la maleabilidad que pueden tener estos métodos para atender asuntos múltiplemente rutinarios, como la violencia en el país y la alusión al proceso de negociación y mediación en Colombia en su guerra civil de décadas. Yo he tenido la oportunidad de compartir con el doctor Henao, que era el rector de la Universidad del Externado, y que precisamente la persona que representó al gobierno colombiano en esos procesos de mediación. Y me parece radicalmente luminosa la manera en que él enfoca algo que nosotros estereotipamos con la palabra conflicto. Puede estar hablando ahora esto, pero en 10 minutos te puede factorizar y desmenuzar ese concepto conflicto. Por otra parte,
y la pregunta es larga, pero voy al punto preciso. El sistema en el que vivimos, que es un sistema que protege la propiedad y las cosas incluso por encima de la vida, lo protege de manera bastante cargada a favor de quienes van a apoderarse de la propiedad de otro, como es el caso de una ejecución hipotecaria. ¿Cómo uno concilia ese imperativo sistémico de promover la apropiación de la cosa con estos conjuntos procesales que buscan una solución al conflicto que no termina en la apropiación? Después viene una pregunta más pesada, pero esta es la primera. Mira, curiosamente, y esa discusión no se dio de tal manera cuando uno busca el historial legislativo, pero está soslayada en ese proceso. ¿Qué hubiese pasado si la banca hubiese logrado de entrada, o la banca o los acreedores hipotecarios, ejecutar todas las propiedades por falta de pago? Hubiese creado una crisis social mayor a la que se estaba enfrentando. Pero la banca los acreedores hipotecarios iban a tener miles de casas, cientos de miles de propiedades, y la gente iba a estar en la calle sin techo. Así que hay que crear ese balance entre esos derechos y la protección que tiene el Estado, la obligación de proteger que tiene el Estado de proteger a sus ciudadanos. ¿Verdad? Y si uno ve la ley, esta ley es una ley extremadamente cargada a favor de un procedimiento que uno pudiese ver que está favoreciendo al deudor, ¿verdad? Porque es la persona que está en desventaja. Pero de igual pudiésemos decir de la ley protectora del trabajo y de nuestra Constitución, que en más de 3 sesiones, 4 o 5 sesiones del artículo 2 de nuestra Constitución, son secciones de derechos, protección al trabajador. Y la ley protectora del trabajo está hecha para favorecer al trabajador frente al poder económico del patrón. Así que por ese lado, y nuestra Constitución, que es una Constitución de vanguardia, permite al Estado crear legislaciones que puedan mantener o tratar de mantener un balance fino, pero un balance sobre eso. Y esa es la magia, como mencionaste ahorita antes de la pausa, ¿verdad? La poción mágica de los métodos alternos, utilizar esos mecanismos, esa realidad jurídica que tenemos, coger esos conflictos que pueden ser tan serios y tan severos como una guerra civil, la que había en nuestro país hermano de Colombia, y transformarla y coger la guerra mediática y la guerra económica, por otro lado, que tenemos en nuestro país, y decir, para banca, para acreedor hipotecario, no te voy a permitir dejar a mi país sin techo. Y si tú quieres tener la propiedad, tienes que sentarte a negociar con el deudor en beneficio del deudor. Ahora viene la pregunta pesada, porque aquí integramos temas, ¿verdad? Puerto Rico está sometido ahora mismo a una gran ejecución no hipotecaria. Se llama el plan de ajuste de la deuda. Y eso va a tener resultados tremendos por 3 décadas, por lo menos, en el país. Parece que faltó la mediación y que esto ha creado y va a crear un semillero de conflicto. ¿Qué nos dice un especialista en la materia para que se pueda hacer para llenar ese vacío? Y creo que esto va a entroncar enormemente desde lo micro a lo macro. A pesar de que la ley promesa tiene unos factores de mediación, están enfocados única y exclusivamente en protección de los acreedores, en este caso de Puerto Rico. Yo creo que utilizaron el concepto de mediación para eso. Sí va a generar unas crisis gigantescas que no las están viendo, no las quieren ver.
Por eso, de igual manera, pienso que los mecanismos alternativos para la solución de conflictos van a ser el futuro en este país, porque los tribunales no van a dar abasto cuando se lleguen a los supuestos acuerdos que van a dar por terminada la quiebra de Puerto Rico. Porque cuando eso acabe van a empezar a recursar los términos nuevamente para las reclamaciones contra el Estado, que están paralizadas ahora mismo. Y todos los incumplimientos de esos mágicos acuerdos a los que han llegado, pues van a generar otro montón de conflictos que los tribunales no van a poder, uno por tiempo y otro porque no tienen la capacidad mental para hacerlo. Suena duro, pero es así. Que eso es uno de los factores que hemos tenido más, que yo he visto más en la implementación de los métodos alternos en los tribunales, del conocimiento que hay sobre eso, de los jueces y de los abogados que son los que llevan las causas a los tribunales. Así que definitivamente la consecuencia directa de la implementación de la ley promesa y de la Junta de Control Fiscal sobre nuestro país, nuestro gobierno, nuestro manejo de las finanzas, va a provocar una avalancha de conflictos enorme. Lo que nos quedaría sería ver cómo podemos reeducarnos en ese aspecto para cuando llegue, utilizar eso que hablamos hace unos minutos atrás, de la misma facultad que tenemos de protección jurídica y no permitir que esos grandes intereses se queden con todo, y utilizar eso mismo para enfrentarlos en ese momento. No lo están viendo ahora, no lo quieren ver, no lo quieren proyectar, porque lamentablemente la prensa, y no quiero que, ¿verdad? Esto, y volvemos, yo creo que vamos a tener que hacer como 7 programas de esto, que la prensa no ha llevado el mensaje como corresponde, porque se han convertido en parte del problema, ¿verdad? Así que esto eventualmente vamos a tener que poder crear mecanismos alternativos para atender esto fuera de los grandes intereses y de las paredes de mármol de la Milla de Oro y del Capitolio. Esta semana no, bueno, esta semana pasada, cuando se graba este programa, en el momento en que se difunda, la Junta de Supervisión Fiscal explotó el balón que iba de lado a lado de la reforma laboral y dice que no va, que contiene unas pequeñas vindicaciones de las muchas que les trajeron hace unos años. Y eso pues está calentando las aguas. Hay espacio para la mediación en el mundo en que se opera como los zares de Rusia, con un úcase, y se acabó el juego. Lo hay, sobre todo porque lo que la Junta ha demostrado es que no tiene la más mínima idea de las protecciones laborales. Por mucho tiempo han estado detrás de derogar la Ley 80, pero la Ley 80 no aplica a menos que usted despida injustificadamente a un trabajador. Entonces, tú le estás metiendo miedo al país con una ley que, si tú eres un buen patrono, no te va a aplicar nunca. Si tú administras bien tu negocio, no tienes que preocuparte por la Ley 80. Si tú administras bien un negocio, no tienes por qué preocuparte por la Ley 379 de salarios y vacaciones y licencia por enfermedad. No tienes que preocuparte por la Ley 180. No tienes que preocuparte por la Ley de Protección a Madres Obreras. Con una simple administración correcta del patrono, de tu negocio. E incluso, si tuvieses esas situaciones, utilizando los mecanismos, los métodos externos para la solución de conflictos, todavía seguiría siendo mucho más efectivo la resolución de las controversias con un costo mínimo o ínfimo al negocio y al país. Pero como lo estamos viendo desde un punto de vista único y exclusivamente capitalista, pues no nos damos cuenta que las soluciones las tenemos de frente. Y lo único que tenemos que es mirar fuera de la loseta de Puerto Rico, del archipiélago de Puerto Rico. Países tan cercanos como República Dominicana, Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Brasil, tienen mecanismos de solución de conflictos que usted no puede llegar al tribunal si no los ha agotado. El tribunal no abre sus puertas
si usted no ha pasado por un mecanismo de mediación o de conciliación o un mecanismo de arbitraje. En el caso nuestro, hablando sobre eso de la, ¿verdad? De que tienes que cumplir con tu mediación antes de acudir a los tribunales. En el caso de las mediaciones, estamos ya por finalizar el programa y habíamos hecho una pregunta relacionado que cuándo es que comienza la mediación en un proceso de ejecución. Y mencionaste esto es compulsorio, es jurisdiccional, ¿nos podrías decir un poco al respecto? Sí, regresando un poco a la ley 184, esa disposición tiene una cláusula que ningún tribunal puede dictar una sentencia donde se ordene la ejecución de una propiedad que se considere una residencia principal, y tan reciente como el 3 de junio el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en voz del juez Cortó, validó lo que es el concepto de residencia principal, ¿verdad? Aquella hogar principal del deudor o del deudor y su familia inmediata, y cual tenga la exención contributiva. ¿Verdad? No se puede vender, no se puede ordenar la ejecución de la hipoteca si no ha habido un proceso de mediación. Así que lo primero que ocurre una vez se emplaza a las personas demandadas en un caso de ejecución de hipoteca, de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, es que el tribunal va a ordenar un referido a un mediador, a los centros de mediación de conflicto, un mediador privado. En este caso, aunque el servicio que damos en la clínica es gratuito, porque está subvencionado por el Fondo de Acceso a la Justicia, como mencionamos anteriormente, somos mediadores privados, ¿verdad? El tribunal considera mediadores, sus mediadores dentro del centro de mediación de conflictos, nosotros somos mediadores privados. Y es ahí que comienza el proceso de mediación. Una vez el proceso culmina, ya sea por acuerdo, si se llega a un acuerdo, que lo que va a fomentar de entrada por disposición de ley es que se retenga la propiedad, por excepción la venta de la propiedad, o sea que se pierda el hogar. Pero si se llega a un acuerdo, el caso termina. Si no se llegase a un acuerdo, el mediador tiene la responsabilidad de informarle al tribunal la razón por la cual no se llegó a un acuerdo, y el tribunal determinaría si el caso va a seguir como proceso ordinario de cobro de dinero o si se incumplió con los estatutos de la ley establecidos en la ley o hubo una mala fe de alguna de las partes. Simplemente puede desestimar la demanda que iría contra el acreedor hipotecario o que el caso siga su proceso. Así que el proceso de mediación compulsoria es tan fundamental que prohíbe la ley que un juez dicte sentencia si no se ha dado el proceso de mediación compulsoria. Así de importantes son los mecanismos alternativos de solución de controversias o de conflictos en esta ley para salvaguardar el hogar principal. Nos avisan, licenciado Cruz Pérez, Jaime, nos avisa la comoderadora Rosalba Burquet, la profesora, que se nos acabó el tiempo. Yo de mi parte, antes de cederle la palabra a ella, te doy las gracias, y ciertamente tenemos un enorme taller en el país y mucho de qué hablar y profundizar. Hemos simplemente recibido unas pinceladas de un boceto, pero realmente muy agradecido y extraordinariamente agradecido por la orientación que le ha llevado al público Radio Escucha. De verdad que muchas gracias. Ha sido un honor y un privilegio estar aquí. Si me abren las puertas y me dejan volver, yo no tengo ningún inconveniente para poder quizás un poco hablar más a fondo de la ley 184, el proceso de mediación compulsoria. Hay mucho que hablar todavía de eso. E incluso poder hablar de los mecanismos, de los métodos alternos en otros aspectos. Podemos dedicar varias horas a eso. Y cómo llevarlo a otras áreas. No solamente las más clásicas que tengan que ver con los conflictos en los tribunales, sino cómo se utilizan para resolver conflictos sociales, conflictos laborales,
conflictos comunitarios, conflictos culturales, conflictos religiosos. Agradecemos mucho su parte. Conflictos de tiempo. También. Sí, tenemos en estos momentos un conflicto de tiempo. Agradecemos mucho tu participación, Jaime, en el Atrio de los Gentiles, y esperemos escucharlos próximamente. Escúchenos por aquí, por Católica Radio. Muchas gracias. Hasta luego. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.